Tome su lugar. Hemos estado hablando de santidad. Hoy yo quisiera hablar de algo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Dijo, ustedes cuando oren van a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hoy yo les quiero hablar sobre cómo o qué quiere decir santificado sea tu nombre. Primero habla de una identidad de padre a hijo o a hija. Sabiendo quién es Él y sabiendo quién eres tú. Segundo, lo que vamos a hacer es cómo o qué quiere decir santificado sea tu nombre. Hoy en día se mueven muchos nombres, marcas, y según el nombre y la marca nosotros podemos entender el origen, la calidad, el efecto, podemos saber mucho. Entonces nosotros podemos ver que tú puedes ir al mercado y ahí hay todo a 13 pesos. Y luego ves la marca y dice Made in Taiwan. Pero es una marca que ponen, habla de un nombre. Entonces, yo podría comprar un Rolex, un reloj Rolex, pero hay Rolex que se hacen en China. Y la verdad no tiene la misma calidad de los que se hacen en Suiza. Porque un reloj de Suiza tiene una garantía y una durabilidad porque tiene un nombre que es renombre. Renombre me dice que es algo fuerte, sólido, respaldado por la marca. Entonces, en el nombre está implícito el carácter, pero también la naturaleza. Cuando nosotros estamos reconociendo un nombre, reconociendo un nombre, volviendo a conocer más ese nombre, nosotros podemos ver en ese nombre implícito el carácter. Y cuando estamos recurriendo a esa marca, a ese nombre, perdón por lo de marca porque se puede malentender, no me malentienda. Cuando estamos recurriendo a un nombre, nosotros estamos recibiendo el respaldo y garantía de ese nombre. Entonces, cuando nosotros estamos orando y le decimos santificado sea tu nombre, es que reconocemos el nombre de Dios, pero el nombre de Dios ¿cuál es? Y entonces Dios se empieza a revelar y se revela de muchas maneras. Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa. Y hay un montón de revelaciones de la naturaleza de Dios en donde cuando se revela nosotros recibimos el beneficio de la revelación. Yo estaba hablando sobre lo que ha de suceder dentro de poco. En la quinta trompeta va a haber un problema a nivel mundial y va a haber una angustia sobre todos los seres humanos de la tierra. Una angustia, se van a angustiar. Y tenemos que preparar a la iglesia para que no se angustie la iglesia. ¿Y cómo no se va a angustiar la iglesia? Porque dice que tendrán el sello, serán sellados por el Espíritu Santo con el nombre de Dios revelado. No lo busque, pero allá en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, me habla de cuál es el nombre de Dios revelado. No me dice exactamente el nombre, pero me dice de quién se trata. De alguien que murió, resucitó, fue visto por los ángeles y empieza a hablar lo que hizo en la tierra y en los cielos. Y se llama Señor Jesús y Cristo. Pero se revela. Cada vez que se revela el Señor a tu vida, las cosas cambian. Y esto es bien interesante. Entonces quiere decir la palabra santificado sea tu nombre. La palabra santificado es que nosotros le estamos dando honor, valor, que nosotros estamos dándole de más importancia a quien estamos hablando. Santificado sea tu nombre es que dice, ¿a quién le estoy diciendo ahorita esto? Sí, ¿a quién me dirijo?
y sé que no me va a fallar y sé que me va a respaldar, aunque me haya equivocado. Entonces a veces nosotros nos equivocamos y en lugar de decir, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, perdóname la vida, perdóname la vida. Primero es papá y después es juez. Y cuando un hijo se equivoca, no saque el hacha, ni te manda al infierno, ni nada de eso. Cuando un hijo se equivoca, lo corrige. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos santificar el nombre de Dios? A través de nuestro testimonio. Nuestro testimonio habla de que estamos santificando el nombre de Dios en nuestra vida. Entonces dice el Señor Jesucristo, ustedes cuando van a hablar con Dios, ya no le digan Jehová de los ejércitos, y no. Ustedes solitos, cierran la puerta solitos. No en la iglesia con todos, ese es un tipo de oración, no, solitos. Tu Padre y tú que están en lo secreto. Y le vas a decir, santificado sea tu nombre. Amén. Salmo 9, versículo 10. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Les vuelvo a decir, se revela la naturaleza de Dios. Una de la naturaleza de Dios es amor, otra es paz, pero se revela. Dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparas a los que le buscaron. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Si nosotros estamos buscando a Dios, tú estarás cubierto. ¿Quién va a estar cubierto? Los que confiaron en su nombre. Entonces, hablando de santificación, no es que yo sea santo, es que es un camino en donde tiene que llegar a una madurez. Madurez se desarrolla. Entonces, para que yo pueda caminar en una madurez constante, yo necesito tener un encuentro constante con Dios. Cuando yo le digo, Señor, dejé de confiar en mí, ya no confío en mí, confío en ti. ¿Por qué no debemos de confiar en nosotros? Porque cuando hablamos de santidad, no quiere decir que tú no estés libre. Que no te puedes resbalar, caer, que ya dejaste de pensar mal. O sea, no, eso no quiere decir. Cada vez que vas a la presencia de Dios, lo que Él va a hacer es formarte. En la presencia de Dios nos formamos. Él nos forma. Y te va cambiando. Pero si tú dejaste de orar, tú puedes ver los resultados de que estás pensando mal, estás haciendo las cosas mal, no eres tan paciente. Ahora, la madurez en la santificación requiere paciencia, porque no es rápido. Entonces a veces nos equivocamos y venimos con Dios, y quiero decirles, la semana pasada yo me equivoqué en algunos pensamientos, pensé mal y me sentía bien mal con Dios, muy mal. No pequé de hecho, de omisión y de pensamiento sí pequé. Y me sentía pésimo, dije, metí las patas, Señor, cómo soy bruto, Señor, perdóname. Pero lo hice toda la semana antepasada, me la pasé pidiendo perdón, hasta que me llamó la atención Dios. Dijo, ya, en serio, perdón, pero así me dijo, y a usted no se puede meter en mi conversación con Dios. Así me dijo, ya. Me dijo, si me sigues pidiendo perdón es que no me estás creyendo, estás confiando en ti, en tus errores, y no en que yo te estoy santificando. No me estás creyendo porque no estás confiando en mí. Me sentí peor. Ahora me había sentido mal por lo que había hecho, pensado.
Ahora me sentía mal con Dios, dijo, híjole, por andar pidiéndole perdón tanto, quiere decir que no le creí. Entonces, desde el momento que le pedí perdón la primera vez, Él me perdonó y yo debería haberle creído a Dios y no le creí. Entonces me llamó la atención. Me está diciendo, no estás creciendo en la madurez de la santidad y lo estás predicando. Y tú necesitas paciencia. Y dije, Señor, aquí estoy. Te amo, yo quiero hacer tu voluntad. Pero yo no quiero predicar algo que no lo viva. Ayúdame a predicar. Entonces Dios me metió ahí. Acompáñeme a ver Proverbios 18:10. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Entonces me dice que el nombre de Jehová es como una torre. Una torre es una seguridad, una fortaleza, un lugar de refugio. Esperen, me van a tomar una foto. A ver, ¿cómo? Que no sea de poses. Me pone nervioso. Allá los del internet ni me doy cuenta porque no los veo. ¿En qué andaba antes de que ustedes me interrumpieran? Sí. Entonces la torre es el nombre de Dios revelado, es una fortaleza y una seguridad para nuestra vida. Estoy seguro que aquí nos equivocamos un montón, la regamos, nos sentimos a veces bien mal, pero necesitamos volvernos a levantar. Porque dice, correrá él el justo y será levantado. Necesitamos no quedarnos caídos. Y creo que hay personas que ya se acostumbraron a estar tirados. Porque no veo resultados, no veo que, no, pues así son las cosas, no, pues es que no se va a poder, no. Pero hoy Dios quiere activar tu fe para que vuelvas al camino de la santidad. Amén. Entonces, creo que Dios está haciendo algunos ajustes a la iglesia. La iglesia somos tú y yo. Porque aquí tenemos que ser limpios todos, ¿verdad? Amén. Salmo 124, versículo 8. Dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Dónde está nuestro socorro? En el nombre de Jehová. Entonces Dios, cada vez que tú lo buscas, Él va a empezar a hacer cosas. Entonces queremos ser santos, pero en el momento que nos equivocamos ya no queremos ir a leer. Ya me siento mal de la patada. Y dice el Señor, acérquese con confianza al trono de la gracia, en donde van a encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces dice el Señor que sí se puede compadecer de nuestras debilidades. Si tú no dices, Señor, no puedo en esto, Señor, le he regado, Señor, se me da la mentira, no, Señor, es que hago tal o cual cosa. Entonces tú ya le estás diciendo al Señor, soy débil, ayúdame, Señor. Te acercas al trono de la gracia, encuentras el perdón y el poder para ser diferente. Pero no te acercas, seguirás igual. Entonces hoy Dios nos está animando, no solamente a que vengamos los domingos a recibir la palabra que el Espíritu Santo nos da cada domingo, a orar juntos, a ser enseñados, sino que Dios te quiere allí en tu lugar secreto, formándote a ti. Entonces hay dos cosas que Dios quiere en nosotros: comunión e intimidad. La comunión la tenemos en público, la intimidad la tenemos en lo secreto. Dios te quiere en lo secreto, si no, no vas a ser formado. ¿Cómo nos desarrollamos en lo público? Pero no sin haber estado en lo íntimo. Por eso dice el Señor Jesús, tú cuando vayas a orar, solito, tú y tu papá en lo secreto, y Dios te va a recompensar en lo público.
Entonces dice, si tú tienes una vida secreta con Dios, en lo íntimo, las cosas cambiarán. Con mi esposa yo tengo comunión en la iglesia, en todos lados. La intimidad, nadie está, ni siquiera los hijos. Y si quieren preguntar, ¿qué les importa? Eso es algo secreto. Ajá. Pues eso es lo que Dios quiere contigo. Que tú vayas y tú le digas, Señor, aquí estamos. Salmo 51, versículos 6 y 7. Entonces, la madurez en la santidad es para aquellos que han desarrollado el oído, que aprenden a perdonar, que aprenden que cuando se han equivocado no se sueltan del altar, vuelven a venir a la presencia de Dios. Nunca se aparten, por sentirse mal, no se aparten de quien santifica. Y el que santifica es Dios. El Espíritu Santo está listo para hoy ayudarnos. Amén. Ahora, el Salmo 51, versículo 6 dice, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué es lo que Dios ama? Iglesia, ¿qué ama a Dios? En lo íntimo. Entonces, íntimo no es todos, es tú solito con Él. Y Él quiere que tú le hables. Señor, la regué, otra vez cometí, Señor, ayúdame. Otra vez volví a hablar del pastor Alejandro, cuando es buena onda y está bien guapo y se porta bien buena onda. Perdóname. Le iba a hacer un pastelito y no se lo hice. Ay, no es cierto, nada, no se crean. Pero en lo íntimo, las personas que tienen esa intimidad se conocen, son uno. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces la sabiduría para vivir solamente está en la intimidad de Dios, no en la comunión. Hay gente que no son sabias, aunque tienen mucho conocimiento. Y la riegan porque les falta sabiduría. Pero es en la intimidad que le agrada a Dios, donde Él te va a enseñar cosas. Amén. Ahora, versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, ¿cuándo somos limpios, santificados, purificados? Cuando tenemos intimidad. ¿No tienes intimidad? Pues andaremos todos chamagosos. Pero aquí me dice que seremos limpios cuando tenemos intimidad, porque Él ama la verdad en lo íntimo. Amén. Entonces hagamos esto. Es una práctica. Si nosotros estamos haciendo esto, las cosas van a ser bien diferentes. Ahora, por lo general nosotros no tenemos mucha paciencia con los errores de los demás. Tenemos que pedirle a Dios paciencia para nosotros desarrollar esa santidad. Él es bien paciente para con nosotros, ¿o no? A mí me ha tenido un montón de paciencia. Me he equivocado un montón. Y la verdad es que Dios, si no fuera como es, ya no estaría aquí. Yo digo, pues es que cada metida de pata. Pero Él ha tenido paciencia conmigo y me ha corregido. Y la verdad me corrige. Entonces, cuando nosotros estamos sirviendo, nosotros queremos ver a la gente que camina en santidad y que no caminen, y exaltamos el problema. Cuando nosotros exaltamos los pecados o los defectos o los problemas de la gente, no saldrán. Porque si les estamos diciendo, eres un bueno para nada, no se va a desarrollar la fe y será un bueno para nada.
Cuando tú le dices a tus hijos, este es un cabezón, no es un bueno para nada, lo estás amolando, no estás generando fe en él. Entonces, cuando me ha estado tocando ministrar varios matrimonios, y viene la mujer y me dice, mi esposo, y me dice 3 cosas así bien graves. Me habla de 3 cosas malas que hace el esposo. Y me dice, ¿qué es? Y yo digo, órale, órale. Pero voy con el esposo, oye, ¿qué pasó? No, y entonces él me dice otras 2 o 3 cosas bien graves de su esposa. Y hasta uno se siente mal. Dijo, ¿seré yo el culpable? Cuando nada que ver, ¿verdad? Entonces los juntas y los estuve juntando y les dije, a ver, en lugar de hablarme de lo malo, díganme todas las virtudes, lo bueno, lo que les gusta, lo que sí tienen, no lo que no tienen. Y me hicieron una lista grandota y entonces le digo, a ver, tú mujer, dile las virtudes de él. Y le empiezo a leer las virtudes y luego, tú hombre, cuando las están leyendo, pues sí tiene más cosas buenas que malas. Y digo, no, perdóname tú, no. Y entonces es cuando uno tiene que irse porque si no, aquí. Porque entonces sí ya empieza otras cosas, ¿verdad? Entonces así es nuestro trato. Dios quiere tratar conmigo, me quiere formar o me quiere disciplinar, no lo va a hacer delante de ustedes, lo va a hacer en lo íntimo. Cuando tú tienes un hijo y lo disciplinas delante de la gente, lo único que vas a hacer es avergonzarlo y lo vas a malformar. Pero entonces Dios nos quiere en lo íntimo y a veces no es para corregir, es para animarnos y echarnos a aplaudir. Bien, échale ganas, sí se puede, mira, no me importa lo que se desarrolla tu fe, te da sabiduría para que puedas vivir diferente. Amén. Ahora, en este Salmo 51, por el versículo 12, dice que cuando yo estoy teniendo esa intimidad, las cosas van a cambiar y a dar fruto de tal manera que vuelve el gozo de la salvación. Me encuentro con tantos cristianos apagados, con una cara así. Y digo, ¿qué fue? Pero no sonríen, duros, sus expresiones. Son salvos, amados de Dios, pero por la falta de intimidad, su rostro me expresa que no tienen nada más que comunión y no intimidad con Dios. Y Dios nos quiere limpiar. ¿Por qué? En la intimidad te hace blanco como el hisopo, como la nieve. Te santifica. Amén. Entonces el día de hoy, gracias a Dios por la palabra, porque la palabra nos santifica. Gracias a Dios por la sangre de Jesús, la sangre del Cordero de Dios, porque nos limpia de todo pecado. Pero gracias a Dios porque hoy su Espíritu Santo te está animando. Tú y yo solitos, ven, vamos a ponernos a cuentas porque yo quiero platicar contigo, pero yo quiero que tú platiques conmigo. Amén. Entonces, eso nos va a cambiar la vida. Amén. Entonces, tenemos que ver lo bueno. Pero si nada más estamos viendo lo malo, no vamos a tener la capacidad de levantarnos de vuelta. Ahora, yo quiero hablarte de algo hoy. Eso era nada más la introducción. Yo quiero hablarte de una mujer que representa a la iglesia. Es Ruth. Ruth era una moabita. No era del pueblo de Dios, no era israelita, no era judía. No era la escogida de Dios, pero era una mujer que fue transformada. Y la iglesia es una mujer que está siendo preparada para una boda y pronto habrá un rapto. Pero yo quiero hablarte del libro de Ruth, que es el 8º libro de la Biblia. Pero en este libro aparece 8 veces la palabra mi hija. 8 veces. La palabra o la letra 8 quiere decir
nueva vida, resurrección, nuevo comienzo, al frescura. Y yo creo que por esta palabra, esta iglesia, entramos en una nueva etapa, en un refrescar, en un nuevo mover, en una restauración. Hoy Dios quiere restaurar su relación contigo en lo íntimo. Hoy Dios quiere revolucionar tu vida y darte su vida. Pero no podemos, hay que creerle. Les estoy diciendo, tuve problemas hace una semana, un poquito más de una semana, porque Dios me dijo, no me estás creyendo. Me sacudió. Le dije, de veras, no te estoy creyendo por tan terco que soy de seguir diciéndote perdóname, 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 perdóname. Ya lo tenía hasta acá el Señor. Pero hoy Dios quiere desarrollar la fe en nosotros. Esa fe que te va a hacer volver a levantar. Esa fe que te va a llevar a lo íntimo, a decirle, Padre mío que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y entonces Él santifica su nombre en ti y te hace diferente. Entonces, Ruth es el 8º libro, aparecen 8 veces la palabra mi hija y aparecen 5 veces la palabra moabita. Los moabitas eran un pueblo enemigo de Dios. Quiero decirte que yo era enemigo de Dios. Sin Jesús yo era enemigo de Dios. De hecho, quiero decirle que hay cristianos enemigos de Dios, cristianos nacidos de nuevo. Cuando el orgullo, que todos lo tenemos, y que si no oramos en lo íntimo, no lo podemos vencer. Todos tenemos el problema del orgullo. Todos. Constantemente. Nos queremos defender, sacamos argumentos, le echamos peste a todo el mundo para yo sentirme bien. Todos tenemos problema de orgullo. Nos justificamos, nos defendemos y hasta mentimos. El orgullo. Y nos jactamos de lo bueno que hemos hecho. Entonces, el orgulloso dice que pelea con Dios, contiende con Dios. Entonces, ¿puedo ser enemigo de Dios siendo hijo? Sí, peleando con Dios. Porque Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Entonces, ¿cómo puedo recibir esa humildad? Cuando yo tengo intimidad, el Señor va escaneándome y me va diciendo, mira, así no, por acá, no, te estás metiendo en problemas. Y entonces uno se pone a cuentas con Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, para que yo pueda hacer o salir de un moabita, enemigo del pueblo, a ser alguien escogido, aparece el número 5. Y son 5 ministerios que Dios ha dado a la iglesia para poder edificar, perfeccionar, limpiar y equipar a los santos de la iglesia. Los 5 ministerios para equipar a los santos de la iglesia. Los 5 ministerios es la autoridad que Dios ha delegado a la iglesia para cubrir la iglesia y santificarla. Y como autoridad, yo te voy a decir, ¿qué te puede llevar a madurar en santidad? Es el servicio. Si tú no estás sirviendo, no dejas de ser un hijo de Dios. Pero la perfección o la madurez en la santidad está en el servicio. Porque cuando tú quieras servir a Dios, Dios tiene que tratar contigo. Te va corrigiendo. Te va diciendo así, ¿no? O te metes en problemas y tú tienes que buscar a Dios y Dios te dijo, es que así te había dicho que no. Entonces uno tiene que depender de los 5 ministerios, que es una autoridad delegada de Dios para poder dejar de ser enemigos de Dios. Enemigos de Dios siendo hijos, sí, porque le resisto. Entonces los ministerios nos ayudan a combatir el ego.
¿Pero para qué? Pues métete a la presencia de Dios, también ahí. Dios puede tratar con la soberbia. Entonces, hoy yo quisiera hablar de esto. Hay 8 determinaciones en la vida de Ruth para poder ser esposa de Boaz. Ruth representa la iglesia, Noemí representa al Espíritu Santo y a los pastores. Boaz, y no es Buzz Lightyear, es Boaz, representa al Señor Jesús. Entonces, aquí en este libro aparece cómo es capacitado las facetas para que la iglesia esté preparada para un encuentro con el Señor. Amén. Veamos. Noemí tenía un esposo y se pusieron las cosas bien feas en Israel. Que el dólar subió, que la bolsa, no sé para dónde se fue la bolsa, que no había trabajo. Entonces el esposo de Ruth, el esposo de Noemí dice, no, pues nos vamos para otro rancho y nos vamos a ir. Porque el pueblo de Dios estaba en una crisis porque dejaron de buscar en la intimidad a Dios. Entonces dice Dios, no me están buscando, entonces cierro los cielos y ahí se ven. Y se cerró los cielos y entonces hubo una crisis económica de tal manera que esta familia se fue. Se fue Noemí, su esposo, 2 hijos y sus esposas. Estando en Moab, las cosas no les fueron muy bien y se murieron los 2 hijos y se murió el esposo de Noemí. Entonces dice Noemí, bueno, les dice a las 2 nueras, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Porque en Ruth capítulo 1, versículo 6, dice que Noemí escuchó que Dios estaba volviendo a visitar a Israel y que había abundancia de pan. Que otra vez estaban sembrando y que las cosas están cambiando. Entonces dijo, yo voy a buscar una chambita para allá. Y se me va cada quien para su casa porque yo ya no las puedo atender, o sea, ya no tengo hijos. Y ya no puedo tener hijos para que se vuelvan a casar con ustedes porque ya están grandes. Entonces, lo que hace una de ellas dice, bueno, ahí nos vemos, adiós, insensible. Pero la otra, Ruth, tuvo una revelación del nombre de Dios de Israel. ¿Cómo tuvo una revelación al ver el testimonio de Noemí? Ella buscaba, hablaba, oraba con Dios. Entonces Noemí dijo, el Dios de ella le está haciendo que no se quede tirada, que se levante, y ella quiere ir a buscar a Dios y el futuro, su futuro. Entonces le dice Noemí, no te voy a dejar. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Jesús dijo, ya no le digan el Dios de Israel, ahora le van a decir mi Dios, mi papá. Entonces yo me encuentro en el pueblo de Dios que a veces no se les reveló Dios por falta de intimidad y veo al pueblo de Israel en el desierto y están diciendo, uy, qué miedo, yo no voy porque ahí se está manifestando Dios, mejor que vaya Moisés. Y entonces se juntaron todos, le dijeron a Moisés, Moisés, oye, Moy, ven, mejor ve tú. Y ahí platicas con tu Dios. O sea, no era su Dios, era el Dios de Moisés. Entonces me encuentro en varias ocasiones y el primer rey fue ungido por el Espíritu Santo. Ahí estaba el profeta, lo ungió, empezó a profetizar, pero él no era muy obediente. Cuando él se equivoca por no ser obediente, le dice al profeta, oye, pues ruégale a Dios, pues si quizá, a tu Dios, si quizá me perdone. O sea, no era su Dios, no lo conocía, no tenía revelación porque no tenía intimidad. Entonces, hoy yo no quiero que tú digas el Dios del pastor Alejandro. El papá del pastor Alejandro.
Hoy yo quiero que tú digas, es mi papá, es mi Dios. Porque yo soy hijo o hija. Y Ruth tuvo la revelación porque se les predicó la misma palabra que yo te estoy predicando, se la predicó Noemí, que era el Espíritu Santo a través de un pastor o los pastores o del ministerio, y les estuvo predicando y dijo, ya sé, se me reveló Dios en lo que me acabas de decir. Entonces, el Dios creador de los cielos y la tierra es mi papá. Y yo soy su pueblo. Entonces dijo, te voy a seguir. Pero entonces hoy yo les quiero hablar de los versículos donde dice mi hija. Y vamos a leer Ruth capítulo 2, versículo 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquellos cuyos ojos hallé gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Los pobres no tenían nada, pero para comer les daban oportunidad de ir a un campo donde estaban recogiendo la cosecha y ellas podían recoger las espigas que se quedaban tiradas. Entonces dice, dame oportunidad de ir a un campo y recoger las espigas que se quedaron tiradas. Aún quizá yo encuentre gracia delante del dueño del campo. Noemí le está diciendo mi hija. No aparecen las 8 veces que le diga Noemí mi hija, sino también vos. Entonces, lo primero que está sucediendo con la iglesia es que la iglesia tiene que saber que está en calidad de hijos. Dios es creador y hay quienes lo buscan como criaturas y no como hijos. Y tenemos que aprender a volvernos a meter a la presencia de Dios como hijos. Porque el corazón de Dios debe de ser nuestra habitación. Pero nada más lo habitamos cuando las cosas están mal. Entonces hay que habitarlo. Entonces, en la cultura del cielo, en la cultura divina, el Señor Jesús vino a decirles, ya no es simplemente Dios, aunque es Dios todopoderoso, no le quita eso. Pero le vino a revelar, es papá. Es padre. Pero luego viene el Espíritu Santo y le dice, no, nada más así que, oh Padre que estás en los cielos. No, véngase. El Espíritu Santo te jala y te mete al corazón para que tú le digas, papito. Papito, qué confianzuda. Pues así quiere que el Espíritu Santo le digamos. Papito. Yo he escuchado aquí varias gente que le dice papito. ¿Por qué? Porque está en el proceso de Ruth. Primero, sentido de hija. Segundo, Ruth capítulo 2, versículo 8. Entonces vos dijo, ahora es vos el que está diciendo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y que estés junto a mis criadas. Dice, oye hija mía. Esa palabra oye en hebreo es, sé obediente. Primero el Señor Jesucristo nos dice, cuando entres a la presencia de Dios, dile papá, porque eres hijo o hija. Segunda cosa que quiere el papá es que seamos obedientes. Siendo como hijos, yo tengo derechos y obligaciones. La obligación de los hijos es portarse bien. Si no nos portamos bien, no dejamos de ser hijos, pero si nos dan nuestras nalgadas. Por ejemplo, aquí tengo una vara y le voy a pedir que pase. No. Pero el derecho de los hijos es recibir perdón. Tú pides perdón y te perdonan, porque eres hijo. Amén. Entonces le está diciendo vos, obedéceme. Encontré gracia en tus ojos. Aquí quédate, aquí trabaja. Vete con mis criadas. Y no te vayas a otro campo. ¿Por qué? Porque no me saludaron, me voy a otra iglesia. Ya hay gente que anda de iglesia en iglesia y quiero decirles, es así como no
va a echar raíces. La iglesia debe de echar raíces, formarse, crecer, desarrollarse. ¿Estamos aquí? Tercer versículo que vamos a ver, Ruth 2:22. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. La tercera cosa que estamos viendo aquí es que tiene que haber un discernimiento. Hoy yo te estoy hablando de esto para que tú disciernas quién eres. Eres bien importante, eres bien valioso para Dios. Él ha dado lo mejor, lo más valioso, su sangre, su vida la dio para que tú no te perdieras. Pero si tú estás caído, te sientes triste, no tienes el gozo de la salvación porque estás en una crisis, hoy quiere decir el Señor, discierne esto porque Dios te está preparando, porque pronto las cosas cambiarán. Está diciéndonos Dios, es momento de creerle. Si no le estamos creyendo, estamos echando a perder tiempo. Yo eché a perder tiempo por no creerle, estaba todo hecho bolas cuando ya me había perdonado. Entonces se necesita un discernimiento para permanecer en el lugar que me puso. 4. Ruth capítulo 3 versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? El pastor o el Espíritu Santo, o los pastores y el Espíritu Santo le están diciendo a la hija, le están diciendo a la iglesia, le están diciendo a Ruth: lo que yo estoy buscando es que tú tengas esposo, que no te quedes. ¿Para qué? Porque yo estoy buscando que seas esposo, entonces déjanos trabajar contigo. ¿Estamos aquí? Ahora, se lo dijo Noemí, pero mira, para prepararla para eso, mira lo que dice el versículo 3. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiendo tus vestidos irás a la era, mas no darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Mire nada más, le está diciendo, deja que Jesús o vos termine con su trabajo, porque está dando de comer y beber en este momento. Pero cuando Él haya terminado, tú vas a hacer algo, vestida, lavada por la palabra de Dios, purificada. Entonces lo que vas a hacer, sigue diciendo los siguientes versículos, te postrarás a sus pies. ¿Cuántas veces aparece que la gente que buscó a Dios se postró a sus pies? Mateo capítulo 28, versículo 9, dice, he aquí, Mateo 28, 9, he aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. La esposa tiene que aprender a adorar a los pies de Jesús. Ok, es la novia, no la esposa. Tenemos que aprender a adorar. ¿Cuándo? Termine de lavarnos. Quinta cosa, Ruth capítulo 3 versículo 10. Y le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Vos le está diciendo, hija mía, dice, has hecho mejor tu postrer bondad que la primera. Y Dios se está preparando para derramar una gloria postrera mayor que la primera. Amén.
¿Qué está hablando aquí? De cobertura. ¿Qué es cobertura? Estar bajo el cuidado y la protección de alguien. Entonces vos estás entendiendo, tú has venido conmigo, pero yo quiero decirte, has hecho bien, yo te voy a cubrir y te voy a proteger. En este momento, tu Pascua es Jesús y tu Pascua es tu cobertura. Pero Dios pone una estructura en la iglesia de autoridad para que tú sepas que estás bajo cobertura. Como estás bajo cobertura, muchos de ustedes no se han dado cuenta que el diablo te ha querido matar, destruir, pero no ha sucedido porque estás bajo cobertura. Y muchos de los que han estado aquí han estado bajo la purificación, porque se han manifestado también el enemigo, pero para purificar, porque están bajo cobertura. Amén. Voy a seguir leyendo. Ruth capítulo 3, versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. ¿Cuál era la virtud de Ruth? Era su fe. Entonces, la fe es algo que tiene que estar activo en nosotros. Si nosotros somos los que nos estamos preparando para este encuentro con el Señor dentro de poco, la fe tiene que estar activada. Amén. Les sigo, tienen sueño, ya les dio hambre, ¿qué hacemos? Les seguimos. Ok. Ruth capítulo 3, versículo 18. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Le dijo, aprende a confiar y a reposar en lo que estás recibiendo. Vuelvo a repetir las palabras que quedaron escritas como hija. Le dijo, la primera, hija mía, para que tuvieran identidad de hijos. ¿Aquí hay hijos de Dios? Ok. La segunda, le dijo, aprendan a obedecer, porque el que obedece tiene resultados. La tercera, discernimiento de lo que es bueno, de lo que nos conviene. No andar brincando de un lado para otro, discernimiento. Cuarto, a los pies de Jesús adorando. Quinto, cobertura y protección. Sexto, sin temor con la virtud de la fe. Séptimo, reposo de Dios. Es como Dios está preparando a la iglesia. Vuelvo a decirles, no puede suceder esto sin intimidad con Dios. Lo que aprendió Ruth fue a tener una actitud correcta, pero fue un desarrollo para ser preparada, porque Ruth se casó con Boz y de ahí viene la línea genética de Jesús. Pero Ruth quedó como un ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos estar en la presencia de Dios dentro de poco. Por favor, hay gente que se burla. Incluso cristianos se han burlado y me han dicho, ay, todavía siguen hablando de la segunda venida. No, eso no existe. Y hay quienes, y sí está escrito, y dice, algunos han menospreciado eso, pero va a suceder cuando menos lo esperen. Y esto está, para mí, que muy en corto. Entonces, o agarramos la onda y nos preparamos como Ruth para que seamos encontrados como Ruth. No estoy hablando de que seas perfecto y que tú tienes una conducta intachable, porque vamos caminando en el desarrollo de la madurez de la santidad. Por eso hoy yo te vuelvo a decir, no es que seamos totalmente perfectos, sino que hoy lo que Dios nos está enseñando a esta iglesia es que le digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces Él viene. No es mi confianza para ser excelente, es
que yo estoy dependiendo de Dios y confiando en Dios, que me ayuda a ser diferente, porque Él es el que me santifica. Si te has equivocado, si te sientes mal, si te sientes triste, si te sientes fracasado, si te sientes enfermo, endeudado, quiero decirte, Dios, es bueno, es misericordioso, Él te quiere levantar si estás caído. Y te quiero decir que Él está listo para entrar en acción, porque Él te quiere santificar. Si tú te sientes mal, no te separes de quien te santifica. Es el único que nos santifica, es Él. Con su palabra, su sangre y en la intimidad por su Espíritu. Entonces necesitamos al Espíritu. Y hoy Dios quiere llenar tu corazón de su Espíritu. Tenemos que pedirle al Señor que llene esta iglesia más de su Espíritu. Pero hoy Dios se quiere manifestar. La verdad es que yo percibo tanto la presencia de Dios, impresionante. Tenían ya tiempo de no sentir tan el peso de su presencia. Está impresionante, en serio, está bien hermoso. Y Dios quiere limpiar, lavar, purificar, santificar la iglesia. Amén. ¿Qué le parece si cierra sus ojos? Cierre sus ojos, dígale con todo su corazón: Señor Jesús, te doy tantas gracias por este día y por tu preciosa palabra. Te pido que tú me ayudes a tener esa intimidad contigo. Yo quiero conocer más tu corazón. Yo quiero que tú me ayudes a ser diferente cada día. Produce en mí el querer como el hacer de tu perfecta voluntad. Perdona mis pecados. Perdona si he lastimado a los demás, si los he ofendido. Perdóname, Señor, si te he lastimado a ti, si te he ofendido. Perdóname, Señor, si no he usado la fe que tú me diste. Pero hoy yo quiero que se active. Pues hoy tu palabra dice que a ti correrá el justo y será levantado. Y hoy me vuelvo a levantar para servirte, para adorarte, para aprender más de ti, Señor.